Bienvenidos a Starbound, donde cada estrella cuenta una historia. ¿Alguna vez te preguntaste por qué los extraterrestres nos han prohibido a los humanos entrar en sus zoológicos? Entremos en la historia. Ellie miró el vasto recinto, sus relucientes paredes translúcidas mostraban una impresionante vista alienígena, la imponente flora bioluminiscente latía con un brillo de otro mundo que proyectaba la escena en una luz etérea de lavanda. La exuberante vegetación cubría el suelo repleto de fauna exo diferente a todo lo que había encontrado en la Tierra. Esta era la gran colección de Oria, una maravilla de la ingeniería Xeno y un logro pinnacle en la historia del intercambio intergaláctico. Ellie, un antropólogo xeno-humano de pocos años, ajustó la correa de su mochila de observación. Su corazón latía con una mezcla de emoción y temor. Hoy marcó el inicio oficial de su beca de investigación, una codiciada oportunidad de estudiar el comportamiento humano dentro de la diversa, apretada misión del gerente. Colección de criaturas extraterrestres no estaba solo en su plataforma de observación. Un grupo de estudiantes devoran sus cuerpos, esbeltos y bípedos con piel suave, iridiscente, acurrucados cerca sus ojos multifacéticos fijados intensamente en el recinto. Sus expresiones, sin embargo, eran un marcado contraste con los ojos abiertos de Ellie. Un ceño fruncido arrugó la frente de Ellie cuando notó una tensión sutil en su postura, un destello de inquietud en su comportamiento normalmente plácido. Su mirada se desvió de nuevo al recinto. La escena en sí era tranquila. Una manada de herbívoros con apéndices emplumados pastaban pacíficamente sus largos cuellos, balanceándose mientras mordisqueaban la flora bioluminiscente, pero algo se sentía fuera del aire. Crujió con una energía nerviosa, un marcado contraste con la atmósfera serena habitual que Ellie había observado durante sus visitas preliminares. De repente, un chillido agudo atravesó el aire, rompiendo la ilusión pacífica. Ellie estremeció sus ojos, dirigiéndose rápidamente hacia la fuente del sonido. Una colosal criatura, Aven, su plumaje iridiscente, brillando en la luz lavanda, estaba agitando sus alas en un frenesí, golpeando su pico repetidamente contra la barrera transparente. Los estudiantes a su lado retrocedieron. Su inquietud se transformó en miedo genuino. La mente de Ellie corrió. Esto no era un comportamiento normal. Había revisado incontables horas de metraje de la gerencia y las criaturas siempre mostraban una indiferencia tranquila hacia los observadores humanos. Un frío nudo de inquietud se instaló en su estómago. Algo estaba causando la angustia del animal y estaba decidido a averiguar qué. Los días siguientes fueron una confusión de frenética investigación y observación. Ellie revisó meticulosamente los registros históricos en los archivos de video en busca de cualquier pista que pudiera explicar el repentino cambio en el comportamiento de las criaturas. Entrevistó a los cuidadores del zoológico orianos. Normalmente expresiones estoicas mezcladas con una preocupación subyacente. Un detalle recurrente saltaba. Los episodios siempre parecían coincidir con la actividad en el recinto humano. Ellie tragó saliva con un nudo en la garganta. ¿Podría la mera presencia de humanos estar causando esta angustia? El pensamiento parecía absurdo, pero la evidencia se acumulaba. Decidió realizar sus propias observaciones. Se colocó cerca del recinto humano, un hábitat con paredes de vidrio que mostraba a una familia humana típica relajándose en un entorno simulado de la Tierra. El padre estaba leyendo un libro, la madre cuidando un jardín de plantas en miniatura y una niña estaba absorta en un juego en un dispositivo portátil. Parecían perfectamente normales su comportamiento mundano según los estándares humanos, pero mientras Ellie observaba, algo inesperado ocurrió. Una bandada de aves de colores brillantes que normalmente revoloteaban con despreocupado abandono cambiaron de rumbo abruptamente. Sus chirridos se transformaron en gritos de sobresalto mientras se alejaban del recinto humano. Sus diminutos cuerpos presionados contra la pared más alejada de su propio hábitat, una sensación de pavor invadió a Ellie. Incluso las acciones humanas más inocuas parecían estar desencadenando una respuesta de lucha o huida en estas criaturas alienígenas. Necesitaba desesperadamente hablar con alguien que pudiera entender las complejidades del comportamiento humano y su impacto potencial en otras especies. La respuesta llegó en forma de consejera. Lyra, una reconocida xenobióloga orana conocida por sus puntos de vista progresistas sobre las relaciones internas
de las especies. Ellie, envalentonado por una esperanza desesperada, logró asegurar una reunión con ella. Su corazón latía con una mezcla de anticipación y nerviosismo. La reunión tuvo lugar en un jardín sereno ubicado dentro de la Academia Orana. La luz del sol se filtraba a través de las hojas translúcidas de bioluminiscente, flora proyectando patrones moteados en el suelo de piedra pulida. La consejera Lyra Ann, Oran con piel azul brillante y ojos penetrantes y multifacéticos, saludó a Ellie con una calma que alivió e intensificó su ansiedad. «Gracias por venir, Dr. Evans», dijo su voz, un zumbido melódico. «Entiendo sus preocupaciones con respecto a los recientes eventos en la gerencia». Ellie se lanzó a una explicación. Detallada, su voz temblaba levemente, mientras relataba sus observaciones y los datos históricos que había recopilado él. Destacó los comportamientos humanos aparentemente mundanos que desencadenaban angustia en las criaturas alienígenas. Su frustración era evidente. Ira escuchó atentamente su expresión. Ilegible una vez que Ellie terminó, un silencio pensativo se extendió entre ellos. Finalmente, ella habló su voz. Con un toque de tristeza, los humanos son una especie fascinante, Dr. Evans. Su capacidad para la emoción, sus interacciones sociales impredecibles son diferentes a todo lo que hemos encontrado antes, pero ese es precisamente el problema, ¿no es así? Ellie intervino con su voz impregnada de un dejo de desesperación. Nuestra presencia parece estar causando angustia a las otras criaturas. Lyra asintió lentamente. De hecho, nuestra comprensión del comportamiento humano es limitada. Tu rango emocional, tus muestras de afecto, tus interacciones aparentemente caóticas son un marcado contraste con la lógica y el orden que define a la sociedad. Oran, aflicción de esperanza encendida dentro. Él, y tal vez, solo tal vez, había una manera de avanzar. Consejero comenzó a elegir sus palabras con cuidado. Si podemos cerrar esta brecha en la comprensión, si podemos mostrarles a los orianos que nuestras intenciones son pacíficas. Tal vez los ojos de Lyra brillaron con un interés renovado. Una propuesta intrigante, Dr. Evans, pero ¿cómo logramos tal hazaña? ¿Cómo podemos traducir las complejidades del comportamiento humano a Bor en una forma que resuene con la mente? Orthorion. Ellie respiró profundamente. Sabía que esto era una apuesta arriesgada, una apuesta al poder de la creatividad y la empatía humanas, pero era la única esperanza que tenía. Tengo una idea, declaró, una nueva determinación, endureciendo su voz, una manera de mostrar los aspectos positivos de la humanidad para demostrar nuestro ingenio y capacidad de cooperación. Lyra se inclinó hacia adelante. Sus ojos multifacéticos reflejaban una chispa de curiosidad. Dígale al Dr. Evans que estoy ansiosa por escuchar su propuesta. Ellie describió su plan. Su voz crecía en confianza mientras describía una exhibición humana controlada dentro de la gerencia, un lugar donde los humanos podían mostrar su creatividad, sus habilidades para resolver problemas y la belleza de su expresión emocional, todo de una manera que era respetuosa y consciente de las sensibilidades oranas. Un destello de sonrisa jugó en los labios de Lyra. Esta podría ser la idea loca que necesitaban. El aire crepitaba con tensión en la gran cámara del Consejo Orthorion. Los estimados ancianos, sus cuerpos envueltos en túnicas brillantes, estaban sentados en plataformas elevadas, sus ojos multifacéticos fijos en Ellie, que estaba de pie nervioso en el centro de la habitación. A su lado estaba la consejera Lyra. Su presencia tranquila contrastaba marcadamente con la inquietud que se arremolinaba en la cámara. Ellie había presentado su audaz propuesta, un programa piloto que presentaba una exhibición humana controlada dentro de la gran gerencia. El silencio que siguió a su presentación fue ensordecedor, roto solo por el zumbido rítmico del sistema de ventilación de la cámara. «Esto es una locura», gritó el consejero Barnes, su voz resonando a través de la cámara. Un tradicionalista, conocido por su rígida adherencia al orden. Sus ojos tenían un brillo venenoso. Los humanos son una amenaza. Su naturaleza impredecible es una amenaza para el bienestar de nuestro gerente. Un murmullo de acuerdo ondeó a través de la cámara. Ellie sintió una ola de desánimo invadirlo. Puso su corazón y alma en este plan, aferrándose a la creencia de que podría fomentar la comprensión, pero el miedo en la cámara del consejo era palpable. Lyra, sin embargo, la consejera Barnes se mantuvo compuesta y comenzó a hablar con autoridad, mientras que la propuesta del Dr. Evans es poco ortodoxa. Desestimarla sin pensarlo dos veces sería un perjuicio para el espíritu de la interespecie.
comunicación se dirigió a Eli Dr. Evans. Elabora sobre los protocolos de seguridad que imaginas para esta exhibición cómo podemos garantizar el bienestar tanto de los humanos como de las criaturas. Eli describió sus medidas de seguridad meticulosamente. ¿Investigadas la exhibición? Sería un entorno autónomo, cuidadosamente diseñado para minimizar las posibles interrupciones. Las actividades humanas serían estrictamente monitoreadas, enfocándose en interacciones pacíficas y enriquecedoras además. Eli continuó: podemos usar esta oportunidad para educar al público. En exhibiciones informativas fuera de la exhibición se explicarán las costumbres y el comportamiento humanos, fomentando la empatía y la comprensión. El consejo permaneció dividido. Algunos, como Barnes, se aferraron a su miedo a lo desconocido. Otros, influenciados por la lógica de Ler, parecían cautelosamente intrigados. Finalmente, la consejera Nara, una anciana sabia, conocida por su perspectiva equilibrada, habló: el miedo es un motivador poderoso, pero también lo es la curiosidad. La propuesta del Dr. Evans, si bien es arriesgada, ofrece un camino potencial hacia el entendimiento. Tal vez una prueba, un experimento controlado podría arrojar luz sobre este asunto. Una ola de murmullos llenó la cámara. De nuevo la tensión permaneció, pero un destello de esperanza se encendió dentro de Eli. El consejo lo estaba considerando después de un tenso debate que pareció extenderse por una eternidad. Finalmente se llamó a votación. Los resultados fueron ajustados, pero con un margen estrecho. El consejo aprobó la propuesta de Eli para un programa piloto. El alivio inundó el cuerpo de Eli, una ola de exaltación que se llevó la ansiedad. Este fue solo el primer paso, pero fue un paso adelante, una oportunidad de cerrar la brecha entre humanos y orianos, una oportunidad de demostrar que a pesar de sus diferencias, podían coexistir en paz. Los meses volaron en un frenesí de actividad. Las noticias del programa piloto provocaron una ola de interés en toda Ortia. Eli, junto con un equipo dedicado de voluntarios humanos e ingenieros orianos, trabajaron incansablemente para diseñar y construir la exhibición humana dentro de la gran gerencia. La exhibición en sí era una maravilla de la colaboración entre especies internas. Las paredes transparentes aseguraban vistas sin obstáculos, mientras que la sofisticada tecnología de insonorización minimizaba las posibles interrupciones a los hábitats circundantes. Dentro del entorno se diseñó meticulosamente para ser cómodo, tanto para humanos como para los orianos. La exuberante vegetación que replicaba la flora de la Tierra proporcionaba una atmósfera relajante, mientras que las exhibiciones interactivas explicaban las costumbres humanas y las prácticas culturales. La pieza central de la exhibición era un gran espacio abierto donde los humanos podían exhibir sus talentos y crear. Un equipo de artistas, músicos y científicos ofrecieron sus habilidades con ganas de presentar una imagen positiva de la humanidad. El día de la gran inauguración llegó lleno de anticipación. Los visitantes orianos abarrotaron la exhibición con sus ojos multifacéticos abiertos, con curiosidad. Los niños presionaron sus caras contra el acero transparente. Sus expresiones eran una mezcla de fascinación y aprehensión. Eli estaba de pie en la entrada, con el corazón latiendo con una mezcla de emoción y nerviosismo. ¿Funcionaría esto? ¿Podrían los humanos realmente cerrar esta brecha cultural? El primer presentador era Maya, una joven artista conocida por sus vibrantes paisajes. Cuando comenzó a pintar, un silencio cayó sobre la multitud. Sus pinceladas eran rápidas y seguras, sus movimientos imbuidos de una pasión silenciosa. Los orianos observaban hipnotizados por la forma en que transformaba un lienzo en blanco en una escena de belleza impresionante. Luego vino Kai, un músico con talento para tocar instrumentos tradicionales de la tierra. Las melodías inquietantes de su flauta llenaron el aire, un comienzo con los sonidos habituales del director. Para sorpresa de Eli, las criaturas en los hábitats circundantes parecieron animarse. Sus chirridos y chasquidos adquirían un nuevo ritmo, como si respondieran a la música. Finalmente fue el turno del Dr. Chin, un botánico de renombre. Presentó una serie de exhibiciones interactivas que mostraban el ingenio de la resolución de problemas humanos. Demostró técnicas para cultivar plantas en ambientes hostiles, un tema que resonó profundamente entre los orianos, que estaban constantemente luchando contra el desafíos de su mundo. Los diversos ecosistemas del mundo. El día se desarrolló en un torbellino de actividad.
Los niños se maravillaron. Con el ingenio humano los adultos reflexionaron sobre la profundidad emocional expresada a través del arte, y la música y los científicos intercambiaron ideas, con el Dr. Chen fomentando un sentido de colaboración intelectual. Al final del día. La aprehensión inicial se había desvanecido, reemplazada por un nuevo respeto por el espíritu humano. Ellie sintió una oleada de satisfacción. Esto era solo el comienzo, pero era un comienzo prometedor. Tal vez los humanos no eran tan aterradores. Después de todo, eran una especie de creatividad ilimitada, empatía en una capacidad única para resolver problemas si pudieran aprender a entenderse entre sí. Las posibilidades de cooperación interna entre especies parecían infinitas. El éxito del día de la inauguración trajo una ola de optimismo. Las noticias de la exhibición humana se extendieron por toda Ortia con críticas positivas que despertaron un interés aún mayor. Ellie se deleitó con la sensación de logro. Su ansiedad inicial, reemplazada por una nueva confianza en su plan. Sin embargo, el universo parecía tener otros planes. Una tarde aparentemente normal, mientras un grupo de estudiantes orianos estaba absorto en una sesión particularmente interesante con el Dr. Chen sobre la adaptación de la planta, toda la gerencia se hundió en la oscuridad. Un corte de energía inesperado como resultado de un mal funcionamiento del núcleo de energía geotérmica había dejado a oscuras todo el complejo. El pánico estalló. La repentina falta de luz envió a las criaturas de los hábitats circundantes a un frenesí. Gritos y chillidos llenaron el aire mientras sombras desconocidas bailaban a través de las paredes transparentes. Incluso los visitantes normalmente estoicos o teos se pusieron visiblemente tensos. El corazón de Ellie latía con fuerza en su pecho. Un desastre. El entorno cuidadosamente monitoreado, las interacciones controladas. Todo se había ido. Lanzó una mirada preocupada hacia los voluntarios humanos, sus rostros marcados por la preocupación, pero entonces, algo notable sucedió. En lugar de sucumbir al pánico, los humanos entraron en acción. Un silencio cayó sobre la multitud cuando Sara, una joven, voluntaria con experiencia en astronomía, dio un paso adelante. Todos mantengan la calma, ella anunció, su voz irradiando autoridad. A pesar de la oscuridad, todavía podemos ver las estrellas. Señaló hacia el techo donde las paredes parisales ofrecían una vista clara del cielo nocturno, ahora ardiendo con el brillo de incontables estrellas. Los orianos, su piel bioluminiscente arrojando un brillo espeluznante en la oscuridad, volvieron sus ojos multifacéticos hacia arriba. Estas constelaciones, Sara, continuó su voz adquiriendo una calidad casi mágica, cuentan historias de héroes de viajes de coraje. Comenzó a tejer una narrativa usando las constelaciones como su guía, su voz calmando la marea creciente de miedo mientras otros voluntarios estaban haciendo su magia. David, un ingeniero, había logrado rescatar algunas plantas bioluminiscentes de una exhibición cercana. El débil brillo, aunque modesto, proporcionó algo de luz muy necesaria y el zumbido calmante de las propiedades bioluminiscentes de la planta parecía tener un efecto calmante en las criaturas. Otros humanos improvisaron juegos y canciones. Sus voces llenaron la atmósfera, que alguna vez estuvo en pánico, con un espíritu de colaboración y resiliencia. Los niños, oran inicialmente retraídos, fueron atraídos por las historias y canciones. Su miedo, reemplazado por un nuevo sentido de curiosidad para cuando los generadores de energía de emergencia entraron en funcionamiento, restaurando la luz al gerente. La atmósfera se había transformado. El pánico inicial había dado paso a un sentido de experiencia compartida, un momento de conexión inesperada forjado en la oscuridad. Los estudiantes oran se acercaron a Ellie y los voluntarios, sus ojos se llenaron de un nuevo respeto. Gracias. Uno de ellos habló con su voz llena de asombro por traer luz incluso cuando no había ninguna. Ellie sonrió y una calidez se extendió por él. Se dio cuenta de que esta experiencia era más poderosa que cualquier presentación planeada cuidadosamente. Había mostrado a los orianos la verdadera fuerza del espíritu humano, su ingenio, su empatía, su capacidad de encontrar luz incluso en los tiempos más oscuros. Las noticias del corte de energía y la notable respuesta humana se extendieron como un reguero de pólvora por Ortia. Los artículos hablaron sobre el ingenio y la presencia tranquilizadora de los voluntarios humanos. Sus acciones contrastan con las narrativas iniciales alarmistas. Ellie, inicialmente aprensivo sobre el
impacto negativo del apagón se encontró arrojado al centro de atención. Fue entrevistado por los principales medios de comunicación. Su mensaje de comprensión interna de la especie resonó en el público orano. El Consejo Orano, que alguna vez estuvo dividido sobre la exhibición humana, se reunió para una reunión de emergencia. El consejero Barn, el tradicionalista acérrimo, se mantuvo escéptico, pero ni siquiera él pudo negar los aspectos positivos, el impacto que tuvieron los humanos durante la crisis. La consejera Lyra, con su voz llena de convicción, aprovechó la oportunidad. Este incidente, declaró, es un testimonio del potencial de cooperación entre nuestra especie. Los humanos, a pesar del miedo, a lo desconocido. La oscuridad mostró un ingenio y una empatía notable. Esta es una cualidad de la que podemos aprender, una cualidad que puede enriquecer nuestra sociedad. La Cámara del Consejo estaba llena de debates. Algunos consejeros se dejaron influir por la opinión pública y la defensa inquebrantable de Lyra expresó una nueva apertura hacia la interacción entre especies. Otros se mantuvieron cautelosos, instando a un enfoque lento y mesurado. Finalmente se llegó a una decisión. El Consejo votó para levantar la prohibición de los humanos. En los zoológicos, aunque con un conjunto de pautas estrictas, se permitiría a los humanos en exhibiciones designadas. Sus interacciones con las criaturas serían monitoreadas cuidadosamente. Se implementarían programas educativos que fomentarían una comprensión más profunda del comportamiento humano y promoverían el respeto por ambas especies. Ellie y Lyra fueron aclamados como héroes. Su dedicación a la comprensión de las especies internas, allanando el camino para una nueva era de cooperación, fueron invitados a hablar en conferencias e instituciones educativas en toda Ortia. Su mensaje de empatía y colaboración resonó con audiencias de todas las edades. Ellie, abrumado por la repentina ola de reconocimiento, permaneció firme. Sabía que esto era solo el comienzo. Generar confianza y comprensión era un esfuerzo a largo plazo, pero la base ya estaba sentada. Los humanos alguna vez fueron vistos como anomalías, aterradoras. Ahora eran vistos como socios potenciales. Sus cualidades únicas ofrecían una perspectiva valiosa al mundo. De Ortorion, pasaron los años y la idea, alguna vez radical, de una exhibición humana floreció en un próspero programa de intercambio de especies internas. El programa piloto inicial en La Gran Menagerie se expandió con exhibiciones humanas, atracción popular en toda Ortia. Ellie ya no era un joven investigador, nervioso, y se había convertido en un renombrado antropólogo xeno. Junto con Lyra, sirvieron como embajadores que viajaban a diferentes planetas y fomentaban el entendimiento cultural entre humanos y otras especies galácticas. Una de esas visitas los llevó a Sio Prime, hogar de la raza Siyan, una civilización conocida por su enfoque impulsado por la lógica y el énfasis en el control emocional. Los celianos, de apariencia vagamente insectoidal, con exoesqueletos, quitosos y ojos multifacéticos, inicialmente vieron a los humanos con una dosis saludable de aprensión. Ellie y Lyra, sin embargo, estaban preparados porque habían aprendido de su experiencia en Ortia. Esta vez, la exhibición humana no se trataba solo de mostrar arte y música, se trataba de demostrar las complejidades de las emociones humanas y su papel en el desarrollo social. Un equipo de psicólogos se ofreció como voluntario para liderar sesiones interactivas donde los humanos expresan sus emociones a través del arte, la música y la narración de historias. Una pareja joven, por ejemplo, realizó una danza tradicional de la tierra. Sus movimientos fueron una expresión elegante de amor y alegría. Un poeta recitó versos que hablaban de pérdida y dolor. La vulnerabilidad cruda resonó con la audiencia. Xian. La aprensión inicial se derritió lentamente lejos, reemplazado por una sensación de fascinación. Los cianos, acostumbrados a reprimir sus emociones, se sintieron atraídos por la honestidad cruda mostrada por los humanos. Comenzaron a ver las emociones no como una fuente de caos, sino como una fuerza impulsora de la creatividad, la compasión e incluso la resolución de problemas. Un día después de una actuación particularmente conmovedora de un músico humano, un anciano celiano se acercó a Ellie y Lara
Su especie dijo que su voz era un zumbido bajo. Es una paradoja, son impredecibles, pero capaces de una gran empatía a sus emociones. Son una fuente tanto de conflicto como de conexión. Ellie sonrió y él respondió que es lo que nos hace humanos comprender y apreciar esas complejidades es lo que conduce a la verdadera conexión. El anciano sillano asintió lentamente, tal vez admitió que hay más que aprender de su especie de lo que pensamos inicialmente. Anticiparon esta respuesta, aunque sutil. Significaba un cambio significativo. Los cianos, como los orianos antes que ellos, estaban dando los primeros pasos hacia la comprensión de las emociones humanas, reconociéndolas no como defectos, sino como facetas que contribuían a la riqueza de la experiencia humana. Ellie y Lyra sabían que su viaje estaba lejos de terminar. Había incontables otras especies en la galaxia, cada una con sus propias culturas y prejuicios únicos, pero con cada visita exitosa, derribaron los muros del miedo y la incomprensión, forjando un camino hacia un futuro de colaboración y respeto entre las especies internas. Los años se convirtieron en décadas y el cabello de Ellie, que alguna vez fue castaño vibrante, ahora estaba teñido de plata. Lyra, siempre elegante, mantuvo una apariencia joven, un testimonio de la vida útil. Oriana, su viaje como embajadores, los había llevado a incontables mundos, cada uno con sus propios desafíos y triunfos únicos. Su éxito tuvo un efecto dominó. La Asamblea Galáctica, que alguna vez dudó sobre la integración humana, revisó sus políticas sobre la interacción entre las especies internas. Las exhibiciones humanas se volvieron comunes no como espectáculos de miedo, sino como plataformas para el intercambio cultural. Los artistas, músicos y científicos humanos se encontraron muy solicitados. Sus perspectivas enriquecieron el vasto tapiz de la vida galáctica. Una tarde soleada, Ellie y Lyra se encontraron de nuevo en Oria, el planeta donde comenzó su viaje. Fueron invitados a la gran inauguración de una nueva incorporación al Gran Hombre, una sección para niños dedicada a la interacción entre especies internas. El espacio estaba lleno de risas y charlas alegres. Niños humanos supervisados por voluntarios interactuaban con jóvenes orianos. Sus diferencias aparentemente se olvidaron mientras construían estructuras con bloques de colores brillantes. Un niño celiano, con su exoesqueleto brillante, jugó un juego de la mancha con un grupo de niños humanos que se reían. Sus movimientos eran una sinfonía de energía juvenil. Ellie sintió una punzada de nostalgia mezclada con una inmensa satisfacción. El miedo que una vez había envuelto la interacción humano-alienígena había sido reemplazado por la curiosidad en un espíritu de colaboración. Los niños inocentes y de mente abierta estaban sentando las bases para una verdadera sociedad intergaláctica. Se acercó a una joven niña humana, sus ojos brillaban de curiosidad mientras mantenía una conversación con una criatura mullida de múltiples patas. Nativa de un planeta distante, la niña señaló un libro de cuentos en su mano. ¿Puedes leerme esta historia, amigo?, preguntó. Su voz era un faro de inocencia. La criatura alienígena gorjeó y trinó. En su idioma, una traducción apareciendo. En una pantalla cercana, por supuesto pequeña, la traducción decía, es una historia sobre una princesa humana que se hace amiga de un valiente. Dragonelli sonrió. Historia se dio cuenta de que eran puentes universales que conectaban corazones y mentes a través de la vasta extensión del espacio, y en la risa y las experiencias compartidas de estos niños vio un futuro donde la galaxia no solo coexistiría, sino que realmente prosperaría junto a él. Universo que alguna vez fue un lugar de miedo y malentendido ahora era un lienzo, esperando ser llenado con innumerables historias de amistad, colaboración y el potencial ilimitado de la comprensión. Entre especies y Ellie y Lyra, los improbables embajadores que se atrevieron a tender un puente sobre la brecha, sabían que su trabajo estaba lejos de terminar. Apenas estaban comenzando.